Nos metemos de lleno en esta cuestión, la cuestión económica. Sí. Vamos a hablar con David Miazo, él es economista jefe de FADA, por la situación económica. David, Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Mónica, Rodrigo, un gusto, muy buenos días. Bueno, David, estamos tratando de entender nosotros como consumidores y como periodistas también para contarle a la gente qué fue lo que pasó ayer. ¿Por qué de un momento para el otro se disparó todo y empezaron a remarcar 25% acá, 10% acá, los combustibles, el dólar? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en primera instancia lo que pasó fue una devaluación del tipo de cambio oficial, que subió cerca de un 22%, ¿no? Eso claramente impacta en los precios de toda la economía, en el sentido de que muchos precios tienen componente importado, muchos productos y servicios tienen componente importado. Si no se importan, se exportan, como eventualmente podría ser el petróleo, los combustibles, y si no pasa ninguna de las dos cosas, una devaluación en realidad lo que termina significando no es que sube el dólar, sino que baja el peso. Claro. Cuando baja el peso, necesitas más pesos para comprar los mismos dólares o para comprar los mismos productos y servicios. Entonces, en primera instancia lo que sucedió es una devaluación del tipo de cambio oficial, una pérdida del valor de la moneda y por lo tanto los precios se ajustan a esa nueva realidad. En una economía más normal, esto tardaría un par de meses. En una economía como la Argentina, con el ritmo de inflación que tiene y con el ejercicio inflacionario y devaluatorio que tenemos todos nosotros, ese traslado a precios de la devaluación termina siendo muy rápido. Esa fue la primera cuestión central. Y simplemente te agrego, después si querés lo profundizamos, también el salto de los dólares libres, que de alguna manera impacta no en el costo inmediato, sino en las expectativas hacia futuro. Los empresarios de la Argentina ya están como acostumbrados a esto, digo, ven que se liberó, que aumentó un 22% el dólar blue, el dólar oficial también, e inmediatamente lo trasladan a los precios. Digo, es un ejercicio que ya el empresariado argentino ya tiene como bastante aceitado. Sí, básicamente nadie quiere salir perdiendo en la nueva situación. Entonces todo el mundo sabe que mañana las cosas van a estar más caras. Así hoy no lo estén. Entonces todo el mundo trata de que pueda reponer sus materias primas, sus insumos, sus productos, lo que sea, al menor valor posible. Entonces todo el mundo trata de anticiparse a la suba que ya sabe que va a existir. O sea, lo mismo hasta pasa con la gente, veíamos las colas anoche cargando combustible. Bueno, es básicamente el mismo instinto que tiene el empresario y que tiene la gente de a pie. David, ¿y cómo impacta fundamentalmente en los alimentos, que es el sector más bajo, que ya viene muy castigado, ¿no? Porque no le podés escapar a eso, digo. Podés frenar una construcción, podés frenar ciertas cosas, pero lo que no podés es dejar de comer, ¿no? ¿Y cómo va a ser el impacto en ese sector, sobre todo en el sector agropecuario que ustedes tienen ahí visto en FADA? Bueno, el impacto termina siendo directo como gran parte de la economía, ¿no? Probablemente no veamos remarcaciones de precios de un día para el otro del 20%, pero es de esperar que en cuestión de 1, 2, a lo máximo 3 meses, se transfiera el total de la devaluación a los precios de los alimentos también. Y en eso también impacta algo que vos acabas de mencionar. No es que en muchos productos no caen las ventas ante una situación de suba de precios, porque siguen siendo consumidos por una cuestión de necesidad, por una cuestión de pérdidas de referencia de precios. Entonces, esto que siempre escuchamos, ya no sabemos que está caro, que está barato. Entonces, con más razón, en estos sectores que son tan dinámicos, la transferencia de precios termina siendo bastante rápida. Entonces, a lo que quería ir, probablemente la remarcación de precios en alimentos no sea tan inmediata como en muchos otros consumos durables principalmente o bienes transables, pero también va a ser muy rápida como en el resto de los sectores, más considerando, por ejemplo, que tenemos algunas situaciones particulares, como es el caso de la carne, que hubo bastante revuelo ayer también. Ayer sí hubo como dos versiones encontradas sobre el tema de las exportaciones. Tal cual, y bueno, y un poco estuvo motorizado porque la carne venía aumentando desde antes por una consecuencia de la sequía. Tuvimos un año de carne barata
porque la sequía obligó a mandar muchos animales a faena y eso generó una sobreoferta de carne, pero veníamos advirtiendo desde el sector, esta sobreoferta de carne que tuvimos en algún momento va a ser una escasez de carne, ¿no? Y la veníamos advirtiendo para el último trimestre del año, y es lo que empezamos a ver, empezó a subir de precio por el simple hecho de que hay menos carne de la que había en los meses previos a consecuencia de la sequía. Entonces, bueno, también se suman cuestiones como estas a la propia dinámica de la inflación, la devaluación, etcétera. Estaba leyendo recién lo que fue la conferencia de prensa de ayer, con estos acuerdos de precios con sumas de un 5% mensual. ¿Sirven estos acuerdos? Nosotros ya hemos visto un montón de veces lo que son los precios cuidados, los precios justos ahora. ¿Sirve de algo? No, la verdad es que no tienen un impacto significativo sobre la inflación. ¿Y por qué? El primer punto es una cuestión de fondo. Acá el problema no son los precios. Digamos, no es que hay un problema con el precio de la leche, de las galletitas, del pan o de cualquier cosa. El problema son los pesos, que es lo que arrancamos diciendo. O sea, la devaluación significa que los pesos valen menos. Entonces, como el problema son los pesos y no son los precios, yo estoy con un acuerdo de precios, yo estoy atacando el síntoma, no el problema, ¿no? Entonces, de ninguna manera, en ningún país y nunca en la historia han funcionado para lograr contener la inflación, porque no eran el problema original en general, ¿no? Es el primer punto. Y después, el impacto es muy limitado porque, bueno, es un grupo pequeño de precios, de productos respecto a todo lo que se mueve, porque normalmente se hace con las grandes cadenas de supermercados y no llega a los comercios de cercanía, donde en general compran quienes viven en barrios populares o quienes menos ingresos tienen. En general llega más al área metropolitana de Buenos Aires y mucho menos al interior, donde tenemos otros supermercados regionales, etcétera, que eventualmente no entran en los acuerdos de precios. Entonces, por esos múltiples motivos, la verdad es que no terminan generando ningún impacto significativo en la inflación, pero bueno, también existe la necesidad política de mostrar reacción al problema y mostrar que algo se está haciendo, aunque ese algo no termine generando mucho impacto. Sí. David, ¿cuánto le atribuís al factor Milei elecciones en esta escalada de los precios y cuánto en definitiva la devaluación que hizo el gobierno del dólar oficial? Bueno, es un poco lo que les decía al principio. Lo más inmediato es el efecto de devaluación, que es muy claro, que afecta directamente las importaciones, las exportaciones y las transacciones al dólar oficial, ¿no? Ese es un primer impacto muy claro. Después lo de Milei un poco lo vimos un poco más, si querés, en el dólar blue, que en otra cuestión, o en las acciones, en los bonos, y básicamente más que Milei o no Milei, yo entiendo que es un efecto de incertidumbre, ¿no? De que queda el panorama muy abierto, se dividió la elección en 3 tercios, en octubre puede pasar cualquier cosa, puede llegar cualquiera de los 3 al balotaje, entonces ese grado de incertidumbre, de que no haya un claro ganador, es un poco el efecto paso, el efecto Milei. Y además, bueno, eventualmente se pueden sumar algunas dudas respecto a la capacidad eventualmente de un Milei presidente de realmente llevar a cabo las propuestas que ha tenido, sin gobernadores, con bajo poder en el Congreso, digamos, la gobernabilidad que pueda llegar a tener en su momento, eso probablemente también le pueda agregar algunos grados de incertidumbre. Cuando hablamos de una posibilidad de Milei presidente, todo el tiempo están y estamos los medios de comunicación hablando de la dolarización. ¿Es algo posible? ¿Qué efectos podría traer, por ejemplo, en los primeros tiempos? Bueno, mira, acá el análisis que hemos hecho en FADA es que básicamente, primero el cómo aplicarla está la primera duda. Porque básicamente a todos quienes hoy tienen pesos, vos les tendrías que dar dólares. Y el gran problema que tiene la economía es el exceso de pesos que tiene. Claro. Entonces, la primera duda del cómo es, bueno, ¿cómo aplicar una dolarización si el Banco Central no tiene un solo dólar y nadie nos quiere prestar, ¿no? Entonces, esa es la primera duda de cómo aplicarlo. Y después hay una segunda duda del para qué. Está claro que el primer para qué es lograr estabilizar la inflación, ¿no? Es lograr que la moneda deje de perder valor directamente tomando la moneda de referencia a nivel mundial. Luego de haber fracasado históricamente Argentina en lograr construir una moneda que preserve el valor en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ese para qué está muy claro. Sin embargo, hay otro para qué que es el funcionamiento en general de la economía. Si miramos la experiencia internacional, los únicos países que han dolarizado
son economías relativamente chicas. Ecuador es el caso de la economía más grande, y Argentina es mucho más grande en territorio, en población, en PBI, que lo que es Ecuador, y el resto de las economías que han dolarizado son mucho más chicas. Entonces, una economía grande o mediana como Argentina, es lógico que tenga su propia moneda, sobre todo para poder absorber, por ejemplo, shocks externos. ¿Qué pasa si estamos dolarizados y mañana Brasil mete una gran devaluación, nuestro principal socio comercial y vecino? Sí. Eso le genera un gran problema a Argentina, si Argentina no puede devaluar su moneda para acomodarse al nuevo contexto regional y se queda con los dólares. Argentina se vuelve muy cara en términos de Brasil, ¿no? Y esto que estoy dando como ejemplo, donde en una dolarización Argentina no tendría capacidad de reacción, en realidad ya pasó y lo vimos con la convertibilidad. Brasil metió una devaluación muy grande en el 98 y fue una de las grandes, de las principales razones por las que terminó cayendo la convertibilidad un par de años después. Y David, yo pienso que nosotros hablamos mucho desde la macroeconomía o desde quienes tenemos la suerte, porque realmente hay que decir tenemos la suerte de tener laburo y estamos dentro del sistema, pero tenemos la mitad del país o casi la mitad del país en la pobreza, y con lo que pasó ayer, en qué condiciones queda esa gente, porque estamos hablando de gente que no tiene ni para comer, digo, o muchas veces se lo señala y tienen que estar robando luz porque no tienen otra manera de vivir, digo, nosotros lo hablamos por ahí, no te digo desde la comodidad porque nadie está cómodo en este país, pero mínimamente teniendo la garantía de poder comer todos los días. Sí, bueno, es el gran problema de las crisis económicas y la situación actual. Y lamentablemente es algo que se va a seguir profundizando, no solo en los próximos 3 meses hasta que lleguemos al cambio de gobierno, sino que cualquier plan de estabilización que intente aplicar cualquiera de los 3 potenciales presidentes hoy va a generar un 2024 donde la situación también va a ser muy complicada, ¿no? Hasta que empiece a dar resultados. Sí, entonces, lamentablemente, esta situación socioeconómica que hoy es complicada, no vemos razón para pensar que se pueda revertir rápidamente. Sí, no, es muy paradójico también el terreno político vinculado a lo económico en estas elecciones, porque son 3 candidatos los que tienen posibilidades reales de ser presidente, todos de derecha, todos alineados al mercado, todos más cercanos, si bien Massa quizás puede ser el que hoy está un poquito más alejado, pero también fue un hombre muy vinculado al status quo, al establishment económico, y sin embargo la incertidumbre de qué harían o cómo lo harían es lo que tampoco los deja conforme a los mercados, ¿no? Sí, bueno, principalmente entiendo que este giro, si querés, a la derecha, por llamarlo de alguna manera, también viene como resultado de que un modelo distinto tampoco funcionó, ¿no? Claramente un modelo más populista, más de izquierda, claramente nos ha traído hasta acá, ¿no? Y un poco eso termina siendo el resultado de tener en las elecciones 3 candidatos o 3 presidenciables de distintos partidos, con ideas hacia este lado que estamos mencionando, ¿no? Y bueno, respecto a lo del mercado, el que estabas mencionando, básicamente vos decís que el mercado reaccionó mal, incluso teniendo 3 candidatos más o menos pro mercado, ¿no? Entiendo que es tu análisis. Y ahí en realidad la cuestión es que más allá de las ideas que puede tener alguien o no, está después cómo las puede llegar a llevar a la práctica y si realmente las puede llevar a la práctica, ¿no? Y eso fue, creo que, parte de la duda que terminó. Como ya no nos creen, ¿no? Ya no nos creen por más que le digamos, lo que digamos, la credibilidad en el sistema argentino es lo que falla claramente. Sí, tal cual. No, la credibilidad, y después, como te decía, parte de la incertidumbre vino por, bueno, Milei es presidente, ponele que nos encantan sus ideas. ¿Va a poder hacer algo? No recuerdo bien cuál es el número, pero 11-12% de los legisladores en el Congreso, sin ningún gobernador, ¿va a poder realmente implementar las medidas, las propuestas de fondo que tiene? Bueno, eso es a lo que se suma esa incertidumbre de decir, ¿va a poder gobernar? Va a tener, cuando se habla de la gobernabilidad, ¿no? Entonces eso también suma a esta incertidumbre, por más que uno pueda estar más de acuerdo, menos, o al mercado en general, como para referenciarlo de alguna manera, le pueden gustar más o menos las ideas, después está, bueno, el cómo se lleva eso a cabo y si realmente se va a poder gobernar en ese contexto. David, te agradecemos mucho el tiempo, te mando un abrazo.
Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, ahí pasaba David Miazo, es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de FADA, tratando de, poner un poco de claridad, ¿no?, a esta situación sumamente compleja que estamos pasando en Argentina. Y yo insisto, más allá de todas las especulaciones electorales que estamos viviendo, todo lo que nos va a tocar atravesar hasta llegar a octubre, y después de octubre lo mismo, hasta llegar a diciembre. Sí, lo decía David, va a ser al menos todo el 2024 también, claro, con la misma incertidumbre que tenemos ahora. Sí, y también entendiendo que muchas veces nosotros hablamos desde nuestro lugar, claramente, de las personas, y las personas que también nos están escuchando, que estarán en su laburo o estarán en su casa, sabiendo que hoy tienen para comer y que mañana también y que pasado también. Sí, el tema es que mucha gente no sabe si el mes que viene le va a alcanzar para comer lo mismo. No, ni hablar. O sea, ya a ese punto hemos llegado de, sí, está bien, hay mucha gente peor, pero hoy el que está y el que tiene laburo y el que está en blanco no sabe si el mes que viene va a poder comer lo mismo. No, obviamente. Eso es la devaluación, ya lo angustiante de la crisis económica, que me parece el gobierno muy torpe de reflejos empeoró gravísimamente esta semana. Y después siempre escuchamos las mismas soluciones o los mismos intentos de soluciones. Acuerdos de precios justos, vamos a tener un 5% mensual, ya lo vimos en las naftas con este 4% mensual, ya lo hemos visto acá los precios cuidados, los precios justos, que nosotros ni los vemos. Lo que decía David recién, es cierto que la gente que más lo necesita, que es la que va al almacén del barrio o la que va al supermercado que tiene en su zona, al supermercado local, no encuentra esos precios. Y cuando vas al hipermercado, la verdad que con el aluvión de uruguayos, creo que lo disfrutan más los uruguayos a nuestros precios justos que nosotros mismos. Sí, ya a tal punto ha llegado la devaluación y el encarecimiento de las cosas, que ya le está conviniendo cada vez menos a los uruguayos comprar, por ejemplo, la ropa. Ya le conviene cada vez menos. Les sigue conviniendo, obviamente, comer afuera, ir al supermercado y comprar medicamentos, pero ya el resto de las cosas no. Y eso es brutal. Digo, que con una moneda hiperdevaluada, para a quien le conviene ese cambio, le siga siendo caro, o sea, más barato comprarse una remera en Uruguay para los uruguayos que comprarla acá. Es una verdadera locura. Sí. Es una demencia los precios que manejamos en Gualeguaychú, agregado el factor Uruguay, pero en Argentina en general es realmente un desquicio, los precios que se manejan esta semana, con subas de más del 20% de un día para el otro. Bueno, es la realidad que nos toca atravesar a los argentinos, siempre tratando de ponerle la mejor, digamos. Creo que somos un pueblo que de por sí tiene una lucha y una alegría. Sí. Y una resistencia, Dios mío, una resiliencia y una creatividad para sortear las crisis que, hacen de alguna manera que vivamos en crisis. Cuando decimos, vamos a tomar una decisión, no sé, de un gasto, de una decisión laboral, lo que sea, vamos a esperar y no esperes, porque si esperamos una estabilidad, vivimos de crisis en crisis.